Dicen que el hogar está donde está el corazón. Pero ¿qué ocurre cuando tu propio corazón se convierte en un extraño en el lugar que una vez llamaste santuario? Mi nombre es Isabel, y tengo 73 años. Durante 47 años, compartí mi vida con mi amado esposo Roberto. Lo construimos todo juntos. Nuestros sueños, nuestro hogar, nuestro futuro. Cuando el cáncer me lo arrebató hace 3 años, pensé que mi mundo se había acabado. El silencio en nuestra casa se volvió ensordecedor. La silla vacía en la mesa del desayuno se sentía como una herida que no cicatrizaba. Pero tenía una esperanza. Tenía a mi hijo, Miguel. Miguel lo era todo para mí. Mi orgullo, mi legado, la continuación del amor que Roberto y yo habíamos compartido. Cuando se casó con Vanessa hace 2 años, me llené de alegría. Por fin, nuestra familia volvería a crecer. Por fin, habría risas resonando por los pasillos, voces de niños, reuniones en Navidad que llenarían el vacío que Roberto había dejado. Les di todo lo que tenía. El chalet que a Roberto y a mí nos costó 30 años de trabajo pagar, lo puse a nombre de Miguel sin dudarlo. Este es vuestro futuro ahora, hijo, le dije, con las manos temblorosas mientras firmaba los papeles. Construid vuestra familia aquí, igual que hicimos tu padre y yo. Los ahorros de mi vida, cuidadosamente acumulados durante décadas de vida modesta, se los entregué para su boda, su luna de miel, su nuevo comienzo. No deseaba nada más que verlos felices, saber que todo lo que Roberto y yo habíamos construido continuaría a través de ellos. Cuando me preguntaron si podía quedarme en el cuarto de invitados, solo por un tiempo, hasta que me encontraran una buena residencia de mayores, dije que sí sin cuestionarlo. ¿Cómo podría negarme? Esta seguía siendo mi familia. Esto seguía siendo amor, ¿verdad? Si te gustan las historias que tocan el corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y realmente ayuda a que nuestro trabajo llegue a más gente. Y déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El cuarto de invitados era pequeño, apenas 3 por 4 metros, con una única ventana que daba a la valla del vecino. Había sido mi cuarto de costura, donde pasé incontables tardes arreglando los uniformes del colegio de Miguel, y más tarde, creando colchas que imaginé que algún día abrigarían a mis nietos. Ahora solo albergaba una cama estrecha, una cómoda pequeña y el peso creciente de mi menguante lugar en esta familia. Es solo temporal, mamá, me aseguró Miguel esa primera noche, con el mismo tono que usaba de niño cuando rompía algo y esperaba que no me diera cuenta. Vanessa piensa que sería mejor para todos. Ya sabes lo pequeños que pueden ser los apartamentos para personas mayores. De esta manera, estamos todos juntos. Quería creerle. Necesitaba creerle. Porque la alternativa, que mi propio hijo me viera como una carga, era demasiado dolorosa para considerarla. Los cambios comenzaron siendo pequeños. Vanessa reorganizaba la cocina, moviendo cosas que yo había usado durante décadas a lugares que no podía alcanzar sin pedir ayuda. Es más eficiente así, Isabel, decía con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. La sonrisa que me hacía sentir como si estuviera molestando solo por existir. Mi rutina matutina, que había permanecido intacta durante 50 años, se convirtió en una negociación. Siempre me había levantado temprano para preparar café y sentarme con mis pensamientos mientras salía el sol. Era mi meditación, mi momento de paz antes de que comenzara el día. Pero Vanessa necesitaba dormir, y al parecer, el ruido de la cafetera la molestaba. ¿Podrías esperar hasta después de las 8? Preguntó, aunque no era una pregunta en absoluto. Algunas necesitamos nuestro sueño reparador. Así que aprendí a sentarme en silencio en mi pequeña habitación, viendo el amanecer a través de una ventana que solo me mostraba postes de valla y sombras, esperando permiso para comenzar mi día en la casa que les había regalado. La mesa se convirtió en mi recordatorio diario de lo rápido que el amor podía enfriarse. Donde una vez me había sentado a la cabeza de nuestra mesa familiar, dirigiendo las conversaciones sobre el día de Miguel y planeando el mañana, ahora me encontraba relegada a la silla de la esquina, la que daba a la pared donde solía colgar el cuadro favorito de Roberto, antes de que Vanessa decidiera que era demasiado anticuado para su nueva estética. Las conversaciones fluían a mi alrededor como si fuera invisible.
Vanessa hablaba de su trabajo en la agencia de marketing, de sus compañeros, de sus aspiraciones. Miguel asentía e intervenía, preguntándole por su día, sus sueños, sus opiniones sobre todo, desde el tiempo hasta la política internacional. Cuando intentaba contribuir, compartir historias de mis décadas de experiencia, sus respuestas se volvían superficiales, educadas pero distantes, como hablar con un extraño en la parada del autobús, reconociendo mi presencia pero deseando pasar a asuntos más importantes. «¡Qué bien, mamá!», se convirtió en la respuesta estándar de Miguel a cualquier cosa que yo compartiera. No un «cuéntame más» o «¿qué pasó después?», solo «qué bien», seguido de un regreso inmediato a la conversación que yo había interrumpido con mis recuerdos irrelevantes. Empecé a comprender que vivía en una casa donde no tenía voz, ni voto, ni valor más allá de los bienes que ya había transferido. Era una invitada que se había quedado más de la cuenta en su propio antiguo hogar, tolerada por obligación, pero no deseada por amor. Lo más difícil no fue la pérdida de mi espacio físico. Podía adaptarme a una habitación más pequeña, a menos pertenencias, a una vida más sencilla. Lo más difícil fue la pérdida de mi lugar en el corazón de mi hijo. Verle reír con Vanessa de la misma forma en que solía reír conmigo. Verle buscar la opinión de ella en decisiones que antes habrían incluido mi sabiduría. Ser testigo de cómo se convertía en un extraño que casualmente compartía mi ADN y mi apellido, pero que ya no compartía mi mundo. Por la noche, tumbada en esa cama estrecha en lo que solía ser mi cuarto de costura, miraba al techo y me preguntaba cómo el amor podía desaparecer tan por completo. Cómo el niño que había criado, el hombre al que había apoyado durante la universidad, las dificultades profesionales y los desamores, podía mirarme ahora con una indiferencia tan educada. Me decía a mí misma que era temporal, que una vez que encontraran su ritmo como matrimonio, una vez que Vanessa se sintiera más segura en su nueva familia, las cosas mejorarían, el amor volvería a importar. Pero en el fondo de mi corazón, en ese lugar donde las madres saben cosas que no quieren reconocer, sentía que algo fundamental había cambiado, que ya no era vista como familia, sino como un inconveniente que había que gestionar. Aún así, me aferré a la esperanza, porque la esperanza era todo lo que me quedaba, y porque no podía imaginar que mi propio hijo permitiera que su madre se volviera invisible en su propia familia. Estaba equivocada. La primera vez que Vanessa me habló como si yo no fuera nada, me convencí de que la había entendido mal. Era un martes por la mañana, 3 meses después de haberme mudado a lo que solía ser mi cuarto de costura. Estaba preparando el desayuno, huevos revueltos como le gustaban a Miguel desde que tenía 7 años, con un toque de queso cremoso para que quedaran esponjosos. Era una de las pocas cosas que todavía podía hacer que se sentían como un acto maternal, como si aún tuviera algo que ofrecer. Vanessa entró en la cocina con su bata de seda, la cara que Miguel le había comprado por su primer aniversario. Llevaba el pelo perfectamente peinado, aunque acababa de despertarse, y su maquillaje ya era impecable. Yo nunca había sido el tipo de mujer que lucía arreglada a primera hora de la mañana, pero admiraba a las que podían. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con la voz afilada por la irritación. «Preparando el desayuno para Miguel», respondí, intentando mantener un tono ligero y alegre. Pensé en darle una sorpresa con sus huevos favoritos antes de su importante presentación de hoy. Pasó a mi lado hacia la cafetera, golpeándome deliberadamente el codo al coger una taza. El gesto fue tan pequeño, tan sutil, que cualquiera que lo hubiera visto podría haber pensado que fue accidental. Pero sentí la intención detrás de él, el mensaje de que estaba en su camino, de que esta era su cocina ahora, no la mía. «Ya no come huevos», dijo sin mirarme. «Demasiado colesterol. Le he puesto una dieta más sana, batidos verdes y avena integral. Ya sabes, comida que de verdad le ayuda en lugar de matarlo lentamente». La indirecta quedó flotando en el aire como humo. Todo lo que yo había hecho por mi hijo, incluida la forma en que lo había alimentado, cuidado y mantenido sano y feliz durante 35 años, estaba mal, era perjudicial, incluso. Apagué el fuego y tiré los huevos por el desagüe,
viendo cómo 40 años de tradiciones de desayuno desaparecían por el sumidero. No lo sabía, dije en voz baja. Nunca me dijo, hay muchas cosas que Miguel no te dice para no herir tus sentimientos. Interrumpió Vanessa, con ese tono particular que empezaba a reconocer, el que me hacía sentir como una niña a la que regañan por algo que debería haber sabido. Cuando Miguel bajó 20 minutos después, le dio un beso de buenos días a Vanessa con el tipo de atención tierna que solía dedicarme a mí cuando estaba enferma o triste. Ella le entregó su batido verde y él le dio las gracias como si le hubiera dado un regalo precioso. «Mamá te había preparado huevos», dijo Vanessa, señalando la sartén ahora vacía en el fregadero. «Le hablé de tu nueva dieta, pero creo que se le olvidó». Miguel me miró con algo que podría haber sido lástima. «No pasa nada, mamá. Sé que el cambio es difícil a tu edad, a mi edad. Como si tener 73 años significara que mi cerebro había dejado de funcionar, que mi memoria había fallado, que mi capacidad para aprender cosas nuevas simplemente se había evaporado. Como si la mujer que había gestionado un hogar, criado a un hijo, apoyado a un marido a través de cambios de trabajo y crisis de salud, y navegado por décadas de complejidades de la vida, de repente se hubiera vuelto demasiado vieja para entender que su hijo había dejado de comer huevos. Esa tarde, la hermana de Vanessa, Carolina, vino de visita. Carolina era en todo como Vanessa, refinada, profesional, con esa seguridad que el dinero y la educación pueden dar. Trabajaba en una inmobiliaria y conducía un coche que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Yo estaba en el salón leyendo cuando se instalaron en la cocina, para lo que supuse que sería una conversación privada. Pero las voces se oyen en las casas, especialmente cuando a la gente no le importa ser escuchada. O quizás sí les importaba. Quizás querían que las oyera. «No sé cómo lo aguantas», decía Carolina. «Tenerla aquí todo el tiempo, observando todo lo que haces. Es como tener un fantasma sentencioso rondando por tu propia casa». «Ni me lo digas», respondió Vanessa, su voz llegando claramente a través de las finas paredes. «¿Sabes que todavía piensa que esta es su casa? Sigue actuando como si tuviera algo que decir sobre cómo vivimos. Ayer intentó reorganizar el armario de las especias para que fuera más eficiente. ¿Te lo puedes imaginar?» Podía imaginarlo porque lo había hecho. Había organizado ese armario de la misma manera durante 40 años, por orden alfabético, para que cualquiera pudiera encontrar lo que necesitaba rápidamente. Cuando Vanessa lo había reorganizado por colores, lo que no tenía ningún sentido práctico, pero quedaba más de Instagram, yo le había sugerido amablemente que la forma antigua podría ser más funcional. Al parecer, eso me convertía en una persona controladora y difícil. «¿Por qué no la metes en una residencia?», preguntó Carolina, bajando un poco la voz. «Quiero decir, ese era el plan, ¿no? Se suponía que esto era temporal. Miguel no quiere ni oír hablar de ello», dijo Vanessa con un suspiro que sugería que estaba soportando una carga insoportable. «Todavía tiene ese ridículo sentimiento de culpa porque ella esté sola. Pero, sinceramente, Carolina, yo no firmé por esto. Me casé con Miguel, no con Miguel y su madre. Quiero empezar nuestra propia familia. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo con ella aquí, juzgando cada decisión de crianza que tomemos antes incluso de tomarla? ¿Has hablado con él en serio? ¿Te has plantado de verdad?» «Estoy en ello. Creo que está empezando a ver lo incómoda que es toda esta situación. Cómo está afectando a nuestro matrimonio. La semana pasada, le sugerí que miráramos algunas residencias de lujo, y no dijo que no de inmediato. Eso es un progreso. Residencia de lujo. Estaban discutiendo mi futuro como si yo fuera un problema que resolver, un obstáculo que eliminar. No era una persona con sentimientos, con una vida de experiencias y sabiduría que compartir. Era un inconveniente que se interponía entre ellos y su vida perfecta. Cerré el libro y me fui a mi habitación, donde me senté en el borde de mi cama estrecha, y miré por la ventana la valla que me impedía ver cualquier cosa hermosa. La valla que parecía representar todo en lo que se había convertido mi vida. Confinada, limitada, sin propósito. Esa noche, cuando Miguel llegó del trabajo, le vi saludar a su mujer con el tipo de entusiasmo que antes reservaba para las mañanas de Reyes.
Le preguntó por su día, sus sentimientos, sus planes para el fin de semana. Escuchó sus quejas sobre el tráfico, sobre un compañero de trabajo difícil, sobre la tintorería que había tardado con su ropa. Cada detalle mundano de su vida recibía su total atención y genuina preocupación. Cuando miró en mi dirección, fue con el reconocimiento educado que se le podría dar a un mueble que casualmente está en la habitación. «¿Qué tal tu día, mamá?», preguntó, pero sus ojos ya se desviaban de nuevo hacia Vanessa, su verdadero centro de atención, su prioridad. «Bien», dije, porque ¿qué más podía decir? ¿Que me había pasado el día sintiéndome invisible en la casa que les había regalado? ¿Que había oído a su mujer hablar de mi traslado como si fuera una reforma de la casa? ¿Que estaba empezando a entender que mi presencia en sus vidas se había convertido en nada más que un estorbo que estaban planeando cómo eliminar? «Me alegro», dijo, dándose ya la vuelta, habiendo cumplido con su visita obligada a la anciana que compartía su ADN, pero ya no compartía su mundo. Empecé a notar otras cosas. La forma en que Vanessa cambiaba de canal cuando yo estaba viendo algo, diciendo que tenía un programa importante que grabar. La forma en que usaba mi baño sin preguntar, dejando sus productos caros esparcidos por el lavabo que se había convertido en mi único territorio privado. La forma en que hacía planes para actividades familiares que de alguna manera nunca me incluían. «Estamos pensando en ir a ese restaurante nuevo en el centro para el cumpleaños de Miguel», anunciaba en la cena. «Ese con la lista de espera enorme. Por fin he conseguido una reserva para nosotros. Nosotros. No para todos nosotros. Solo nosotros. La familia de verdad. La gente que importaba». Cuando le preguntaba si debía hacer otros planes para esa noche, Vanessa parecía sorprendida, como si realmente se hubiera olvidado de que yo existía. «Oh, Isabel, lo siento mucho. No pensé que te interesaría. Es bastante ruidoso y los asientos no son muy cómodos para personas que necesitan más apoyo. Personas que necesitan más apoyo. Otra forma de decir, ancianos que no pertenecen a los lugares donde la gente joven, vital e importante va a celebrar». Miguel parecía incómodo durante estos intercambios, pero nunca la corregía. Nunca decía, «Por supuesto que mamá tiene que venir, es mi cumpleaños». Nunca insistía en que su familia, su verdadera y original familia, debía ser incluida en las celebraciones de su vida. Estaba desapareciendo, poco a poco, de la existencia de mi propio hijo. Y lo más doloroso era que él lo estaba permitiendo. La mujer que le había dado la vida se estaba volviendo invisible para él, mientras que la mujer que compartía su cama se estaba convirtiendo en su mundo entero. El día que me volví verdaderamente invisible fue el de la fiesta de inauguración de su casa, en la casa que había sido mía. Habían pasado 6 meses desde que me mudé al cuarto de invitados, y Vanessa había decidido que era hora de bautizar apropiadamente su hogar con una elegante reunión. Durante 2 semanas la vi transformar cada habitación, reemplazando toda una vida de recuerdos con su visión de una vida sofisticada. Las fotos familiares que habían adornado el pasillo, fotos de la infancia de Miguel, de Roberto y yo el día de nuestra boda, de vacaciones familiares y graduaciones, desaparecieron de la noche a la mañana. En su lugar, colgó arte abstracto que había comprado en alguna galería de moda del centro. «Es más contemporáneo», explicó cuando le pregunté por las fotos. «Crea un mejor flujo, como si 40 años de historia familiar fueran trastos que perturbaban la estética de su vida perfecta. Los muebles que Roberto y yo habíamos elegido juntos, piezas para las que habíamos ahorrado y que atesorábamos, fueron relegados a un trastero o vendidos. La mesa del comedor donde Miguel había hecho sus deberes cada noche, donde habíamos celebrado cada cumpleaños y fiesta, fue reemplazada por algo elegante y moderno que se veía hermoso, pero se sentía frío. Cuando pasé la mano por su superficie, no sentí nada, ni recuerdos, ni calidez, ni evidencia de que el amor hubiera vivido alguna vez allí. «Espero que no te importe», dijo Vanessa, sin sonar como si le importara si me importaba o no. «Pero preferiría que te quedaras en tu habitación durante la fiesta. No es nada personal, Isabel. Es solo que esta es realmente la noche de Miguel para brillar con sus colegas, y tener a la familia cerca puede hacer que estas reuniones profesionales parezcan menos sofisticadas.
Yo, la mujer que había criado al hombre que estaban celebrando, que había sacrificado todo para darle la base de su éxito, era una vergüenza que debía ser escondida como un secreto inconfesable. Miguel oyó esta conversación, y por un momento, pensé que podría oponerse. Vi algo parpadear en sus ojos. Quizás culpa, quizás el reconocimiento de lo crueles que eran las palabras de su mujer. Pero entonces, Vanessa le tocó el brazo y le sonrió con esa expresión radiante que reservaba para los momentos en que necesitaba que la eligiera a ella por encima de todos los demás. «¿Lo entiendes, verdad, mamá?», dijo, con el mismo tono de disculpa que usaba de niño cuando prefería jugar con sus amigos a pasar tiempo conmigo. «Es solo por una noche. Y de todas formas, has estado cansada últimamente. Podría ser una buena oportunidad para que descanses». No había estado cansada. Había estado desconsolada, que es diferente, pero al parecer se ve igual para la gente que no quiere ver la diferencia. Ese sábado por la noche, me senté en mi pequeña habitación escuchando los sonidos de las risas y las conversaciones que fluían a través de las paredes. 35 personas vinieron a celebrar el ascenso de mi hijo en la casa que les había regalado, comiendo comida preparada en la cocina donde lo había alimentado durante décadas, usando platos que yo había seleccionado y apreciado cuidadosamente. A través de mi ventana, podía ver a los invitados moverse por lo que solía ser mi jardín, el espacio donde había cultivado tomates y rosas y enseñado a Miguel a apreciar la paciencia necesaria para cuidar de los seres vivos. Vanessa había contratado a paisajistas para reemplazar mi huerto con hierbas ornamentales que no requerían cuidados y no producían nada útil, pero que quedaban elegantes en las fotografías. Oí a Miguel hacer un recorrido por su casa, describiendo las reformas y las elecciones de diseño como si esta casa siempre hubiera sido suya, como si no tuviera historia antes de que Vanessa llegara para embellecerla. Habló de sus planes futuros, una piscina, quizás, o un taller en lo que solía ser el garaje de Roberto, donde había restaurado coches clásicos y enseñado a nuestro hijo a usar sus manos para construir y arreglar cosas. Ninguna mención del amor que había construido esta casa. Ningún reconocimiento de las décadas de vida que habían transcurrido aquí antes de que él trajera a su esposa a casa. Ningún reconocimiento de que su madre estaba sentada a 6 metros de distancia, escuchando cómo su propia existencia era borrada de la historia de su vida. Cerca de las 9, oí la voz de una mujer preguntando por las fotos familiares que había visto en otras casas de la calle. ¿No tenéis ninguna foto de Miguel de niño? Me encantaría ver cómo era de pequeño. Hubo una pausa, y luego la risa de Vanessa, brillante y despectiva. Oh, no somos de los que viven en el pasado. Miguel y yo preferimos centrarnos en construir nuestro futuro juntos, en lugar de regodearnos en viejos recuerdos. Viejos recuerdos. En eso me había convertido, en un viejo recuerdo que abarrotaba su presente perfecto. Pero fue la respuesta de Miguel lo que rompió algo dentro de mí. Mi infancia no fue especialmente interesante, dijo, con voz casual, conversacional, lo típico de las afueras. Nada que merezca la pena enseñar. Nada que merezca la pena enseñar. Las miles de horas que había pasado leyéndole, ayudándole con los trabajos del colegio, animándole en sus partidos de fútbol, celebrando sus logros. Nada que mereciera la pena enseñar. Los cuentos antes de dormir, las tiritas en las rodillas raspadas, los momentos de orgullo cuando dominó la bicicleta o aprendió a atarse los cordones. Cosas típicas de las afueras que no eran lo suficientemente interesantes como para reconocerlas. Apreté la cara contra la ventana y lloré en silencio, viendo a extraños disfrutar de la hospitalidad de una casa donde ya no era bienvenida, escuchando a mi hijo despreciar el amor que lo había formado como si nunca hubiera importado. A la mañana siguiente, mientras Miguel estaba en el gimnasio y Vanessa aún dormía, me aventuré a la cocina para prepararme un té. Los restos de la fiesta estaban por todas partes: copas de vino vacías, servilletas arrugadas, platos con canapés a medio comer que probablemente costaron más de lo que yo solía gastar en la compra de una semana. Empecé a limpiar, moviéndome en silencio para no despertar a Vanessa. Se sentía bien volver a ser útil, contribuir con algo a este hogar que apenas toleraba mi presencia. Fregué los platos, limpié las encimeras
y restablecí el orden en el caos, como había hecho innumerables veces a lo largo de las décadas en que esta había sido mi casa y mi responsabilidad. Vanessa apareció en la puerta justo cuando estaba secando la última copa de vino, con su pijama de seda inmaculado, su pelo de alguna manera perfecto a pesar de acabarse de despertar. Inspeccionó la cocina limpia con la mirada crítica de alguien que evalúa el trabajo de un sirviente. «No tenías por qué hacerlo», dijo, pero su tono sugería irritación en lugar de gratitud. «Tenía pensado llamar al servicio de limpieza». «No ha sido ninguna molestia», respondí, colgando el paño de cocina en el gancho donde había estado durante 40 años. «Me ha encantado ayudar». «Bueno, la próxima vez por favor no lo hagas. Tengo formas específicas en que me gusta que se hagan las cosas, y me confunde cuando otra gente lo reorganiza todo. Otra gente, no familia. No la madre de Miguel. Otra gente, como si yo fuera una extraña que hubiera entrado de la calle y se hubiera atrevido a tocar sus pertenencias. Esa tarde, el mejor amigo de Miguel, David, pasó para ayudar a devolver unas sillas prestadas de la fiesta. David había sido parte de nuestra familia desde que él y Miguel eran adolescentes, cenando en nuestra mesa la mayoría de las noches, pasando los veranos en nuestro jardín, tratándome como a una segunda madre durante 20 años. Cuando me vio, su rostro se iluminó con genuina calidez. «Señora Morales, ¿cómo está? Se la ve estupenda. He echado de menos verla por aquí». Antes de que pudiera responder, Vanessa apareció al lado de Miguel. «David, qué amable por tu parte saludar a Isabel. Ha estado quedándose con nosotros temporalmente mientras la ayudamos en su transición a una situación de vivienda más apropiada. Ha sido un placer tenerla aquí, pero todos sabemos que estará más feliz con gente de su edad». «¿Gente de su edad?» Como si yo fuera una antigüedad que perteneciera a un museo en lugar de una mujer viva que todavía tenía pensamientos, sentimientos y cosas que aportar. David parecía confundido. «¿Transición? Pero esta es su casa, señora Morales. Usted crió a Miguel aquí». «En realidad», dijo Vanessa con suavidad, «esta es nuestra casa ahora. Isabel nos la regaló muy generosamente como regalo de bodas. ¿Verdad, Isabel?» La forma en que lo dijo hizo que mi regalo sonara como una transacción en lugar de un acto de amor. Hizo que pareciera que me habían pagado por mi generosidad con alojamiento temporal, como si mi sacrificio hubiera sido adecuadamente compensado, y ahora estuviera excediendo los términos de nuestro acuerdo. «Ya veo», dijo David, pero su voz tenía un matiz de algo que no había oído en meses. Alguien cuestionando la narrativa que Vanessa había construido en torno a mi presencia aquí. «Solo intentamos hacer lo mejor para todos», añadió Miguel rápidamente, pero no pudo mirar a David a los ojos. «Mamá necesita más cuidados de los que podemos ofrecerle, y hay residencias maravillosas diseñadas específicamente para personas mayores. Su madre siempre me pareció bastante independiente», dijo David, mirándome directamente con preocupación. «¿Está de acuerdo con todo esto, señora Morales?» Por un momento, casi digo la verdad. Casi digo que no estaba de acuerdo, que me estaba ahogando en mi propia casa, que el hijo que había criado estaba permitiendo que su esposa me borrara de su vida pedazo a pedazo. Casi admito que me iba a la cama cada noche preguntándome qué había hecho mal, qué fallos en mi crianza habían creado a un hombre que podía ver a su madre volverse invisible y no sentir nada. Pero vi la advertencia en los ojos de Vanessa, la ligera tensión en la postura de Miguel, que me decía que cualquier honestidad por mi parte sería vista como manipulación, como una anciana tratando de hacer que su familia se sintiera culpable. «Estoy bien, David», dije, mi voz firme a pesar de la tormenta que se desataba en mi pecho. «Todos estamos tratando de ver qué es lo mejor». Esa noche, los oí discutir en su dormitorio, con las voces lo suficientemente altas como para que las palabras atravesaran las paredes. «Tu amigo estaba haciendo demasiadas preguntas», decía Vanessa. «Es vergonzoso, Miguel. La gente va a pensar que somos horribles si no gestionamos esta situación adecuadamente». «¿Gestionar qué situación?» «Es mi madre, no una situación. Es una anciana viviendo gratis en nuestra casa, incomodando a nuestros invitados, alterando nuestra rutina e impidiéndonos empezar nuestra propia familia. Eso es exactamente una situación». Hubo un silencio, y contuve la respiración, esperando que Miguel me defendiera.
que le recordara a su esposa que yo era la mujer que le había dado la vida, que lo había sacrificado todo por su felicidad. En cambio, le oí suspirar. Tienes razón, tenemos que tomar algunas decisiones. Decisiones sobre mi vida, tomadas por personas que me veían como un problema a resolver en lugar de una persona a la que amar. Me quedé tumbada en mi estrecha cama esa noche, mirando al techo, preguntándome cómo me había vuelto tan invisible en mi propia historia que las personas que más amaba podían discutir mi futuro como si no fuera lo suficientemente humana como para tener opiniones al respecto. La mañana en que todo cambió empezó como cualquier otra mañana en mi mundo cada vez más pequeño. Me desperté en mi cama estrecha. Miré por la ventana la valla que bloqueaba cualquier vista hermosa y me preparé para otro día de existir en los espacios intermedios de las vidas de otras personas. Pero hoy era diferente. Hoy, Vanessa había decidido redecorar el salón, y eso significaba mover muebles. Muebles grandes y pesados que requerían varias personas para levantarlos de forma segura. Oí los sonidos de esfuerzo desde mi habitación. Arañazos, golpes, maldiciones ahogadas mientras intentaba reorganizar el costoso sofá modular que había reemplazado al cómodo sofá que Roberto y yo habíamos tardado 2 años en ahorrar para comprar. Sin pensarlo, fui a ayudar. Después de todo, esta seguía siendo la casa donde había vivido durante 40 años. Estas seguían siendo habitaciones a las que una vez pertenecí. Déjame que te ayude con eso, ofrecí, agarrando un extremo de la pesada mesa de centro que intentaba mover sola. No necesito ayuda, espetó, con la cara sonrojada por el esfuerzo y la irritación. Puedo encargarme de mis propios muebles en mi propia casa. Mi propia casa. Las palabras dolieron, pero me había acostumbrado a esas pequeñas crueldades. Di un paso atrás, con la intención de volver a mi habitación, cuando mi pie tropezó con el borde de algo que no había visto. La nueva alfombra. Blanca pura, impoluta, cara. El tipo de lujo poco práctico que solo las personas sin hijos ni mascotas pueden permitirse. El tipo de cosa que anunciaba a los visitantes que esta era una casa donde nunca ocurría nada desordenado o real. Mi zapatilla, mi vieja y cómoda zapatilla que Roberto me había comprado para mi último cumpleaños antes de morir, dejó una pequeña marca en la superficie blanca virgen. No una mancha, no un daño. Solo la más leve indicación de que un ser humano había caminado sobre ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vanessa miró la diminuta marca como si yo hubiera cometido un acto de vandalismo. Su rostro pasó por una serie de expresiones: sorpresa, incredulidad y luego pura rabia. «¡Mira lo que has hecho!», chilló, su voz alcanzando un tono que pareció vibrar a través de las paredes. «Esta alfombra costó 3.000 euros. 3.000 euros, y la acabas de arruinar». «Lo siento», dije rápidamente, arrodillándome para examinar la marca. «Quizás podamos limpiarla. Es solo una pequeña...». «No la toques». Me agarró de la muñeca y me apartó de la alfombra con una fuerza que me provocó un dolor agudo en el brazo. «¿No has hecho ya suficiente daño?». Fue entonces cuando Miguel bajó corriendo las escaleras, todavía en pijama, alarmado por los gritos de su mujer. Detrás de él venían 2 de sus colegas, Jaime y Roberto de su oficina, que al parecer se habían quedado a dormir después de una reunión de trabajo tardía la noche anterior. Me di cuenta con creciente horror de que teníamos público para esta humillación, que lo que estaba a punto de suceder sería presenciado por personas que juzgarían no solo a mí, sino el carácter de Miguel, basándose en cómo manejaba el trato de su esposa hacia su madre. «¿Qué está pasando?», preguntó Miguel, con la voz tensa por ese pánico controlado que surge cuando tu disfunción familiar privada está a punto de ser expuesta a tus socios profesionales. «Tu madre», dijo Vanessa, señalándome como si fuera una prueba en un juicio penal, «acaba de arruinar nuestra alfombra nueva, la que ahorramos durante 6 meses para comprar. Simplemente ha pasado por encima con esas zapatillas sucias y ha dejado marcas». Me miré las zapatillas, las suaves zapatillas forradas de borrego, que habían sido un regalo de mi marido moribundo, una de las últimas cosas que había elegido para mí antes de que el cáncer le quitara la capacidad de comprar, planificar o pensar en la comodidad de nadie más que en la suya. No estaban sucias.
Eran viejas, sí, pero limpias. Siempre había sido muy cuidadosa con la limpieza. Ha sido un accidente, dije, mi voz apenas un susurro. No vi la alfombra, solo intentaba ayudar. ¿Ayudar? La voz de Vanessa se elevó de nuevo a ese tono peligroso. ¿Ayudar? No ha sido más que una carga desde el día que te mudaste aquí. Todo lo que tocas se estropea. Cada plan que hacemos se complica porque tenemos que pensar en ti. Cada conversación es interrumpida por tus historias de los viejos tiempos que nadie quiere oír. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Este era el momento en que toda la educada cortesía se desvanecía y la verdad salía a borbotones. La verdad sobre cómo me veía realmente, cómo percibía mi presencia en su vida. Vanessa, por favor, dijo Miguel, mirando nerviosamente a sus colegas, que estaban congelados en la puerta, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Pero Vanessa no había terminado. Meses de resentimiento habían encontrado su voz, y la iba a usar. Estoy harta de fingir que esto funciona, continuó, con el rostro rojo de furia. Estoy harta de andar con pies de plomo con la anciana que cree que todavía es dueña de esta casa. Estoy harta de tener que susurrar en mi propia casa porque necesita descansar. Estoy harta de encontrar sus cosas en mi cocina, su olor en mi baño, sus opiniones sobre cómo debo vivir mi vida. Su olor. Estaba hablando de mí como si fuera una especie de animal que había invadido su territorio y necesitaba ser eliminado. ¿Quieres saber la verdad?, dijo acercándose a mí, su voz bajando a un siseo venenoso que era de alguna manera más aterrador que sus gritos. Eres una vieja patética que no puede aceptar que ya no se la necesita. Tu hijo ha seguido adelante. Tiene una vida de verdad ahora, con una esposa de verdad que realmente contribuye a su felicidad, en lugar de simplemente ocupar espacio y vivir de su caridad. Las palabras me golpearon como puñetazos. Cada una fue elegida cuidadosamente para infligir el máximo daño, para despojarme de cualquier dignidad que había logrado mantener durante meses de silenciosa resistencia. Ya es suficiente, dijo Miguel, pero a su voz le faltaba convicción. Sonaba como alguien que cumple con el trámite de defender a su madre porque sabe que se espera de él. No porque realmente estuviera en desacuerdo con lo que decía su esposa. No, no es suficiente. Vanessa se volvió hacia él con la furia de alguien que ha estado conteniendo la verdad durante demasiado tiempo. ¿Cuándo vas a dejar de sentirte culpable por algo que no es tu culpa? Es vieja. Está sola. No es tu responsabilidad arreglarlo. Se giró de nuevo hacia mí, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No solo aversión o irritación, sino odio genuino. El tipo de odio que surge cuando alguien ve a otra persona como un obstáculo para su felicidad que necesita ser eliminado. Fuera, dijo con la voz mortalmente tranquila. Simplemente recoge tus patéticas pertenencias y lárgate de mi casa. El silencio que siguió fue total. Podía oír el aire acondicionado encendiéndose, el sonido lejano del tráfico en la calle, mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Los colegas de Miguel se movieron incómodos, mirando al suelo, deseando poder desaparecer. Y Miguel no dijo nada. Se quedó allí, mirando a su madre, la mujer que le había dado la vida, que había sacrificado todo por su felicidad, ser verbalmente destrozada por su esposa, y no dijo nada. No un, es mi madre con quien estás hablando. No un, no puedes hablarle de esa manera. Ni siquiera un, hablemos de esto en privado. Nada. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el lugar que ocupaba en su corazón, sobre lo que mi amor y sacrificio habían significado para él, sobre a quién había elegido ser cuando llegó el momento de elegir entre su esposa y su madre. Entiendo, dije en voz baja, mi voz de alguna manera firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de mi pecho. Haré las maletas. Me di la vuelta para ir a mi habitación, para recoger las pocas posesiones que me quedaban en este mundo. Pero Vanessa aún no había terminado conmigo. «Y llévate esa asquerosa cama de perro vieja contigo», me gritó. «La tiré en el garaje, pero no la quiero en mi propiedad». ¿Cama de perro? Por un momento, no pude entender de qué estaba hablando. No teníamos perro. Y entonces me di cuenta de lo que quería decir, y el último pedazo de mi corazón simplemente se hizo añicos. Se refería al pequeño cojín que guardaba en mi habitación,
el que había sido la almohada favorita de Roberto durante sus últimos meses, cuando estaba demasiado débil para dormir en nuestra cama y pasaba sus días y noches en el sillón reclinable de nuestro dormitorio. La almohada que todavía conservaba el leve aroma de su colonia, la que abrazaba cuando la soledad se hacía insoportable, la última conexión física que tenía con 47 años de amor. La había encontrado, de alguna manera. Había rebuscado en mis cosas cuando yo no estaba, y había decidido que incluso ese pequeño consuelo era demasiado para mí en su casa. Caminé hacia mi habitación con toda la dignidad que pude reunir. Cerré la puerta detrás de mí y me permití exactamente 5 minutos para llorar. 5 minutos para llorar no solo por mi situación actual, sino por la inocencia que había perdido, la creencia de que el amor era permanente, que la familia era para siempre, que las personas por las que te sacrificas honrarían ese sacrificio incluso si no pudieran corresponderlo. Luego sequé mis lágrimas, enderecé los hombros y comencé a meter los restos de mi vida en 2 pequeñas maletas. Mientras doblaba mi ropa, podía oír una conversación ahogada desde el salón. Miguel disculpándose con sus colegas, Vanessa explicando lo difícil que había sido la situación, voces expresando comprensión y simpatía por la joven pareja que lidiaba con tal carga. Nadie expresó simpatía por la anciana cuya vida acababa de ser desmantelada frente a extraños. Nadie se preguntó si yo estaba bien, si tenía a dónde ir, si echar a una mujer de 73 años de su casa podría ser cruel, peligroso o incorrecto. Yo era solo un problema que había sido resuelto, un inconveniente que había sido eliminado. Cuando salí de mi habitación con mis maletas, la casa estaba en silencio. Los colegas de Miguel se habían ido. Vanessa no estaba a la vista. Solo quedaba Miguel, sentado a la mesa de la cocina con la cabeza entre las manos. Levantó la vista cuando me vio, y por un momento, creí ver a mi niño pequeño en sus ojos, el niño que solía correr hacia mí cuando se hacía daño, que una vez creyó que yo podía arreglarlo todo. «Mamá», dijo, y su voz estaba cargada de algo que podría haber sido arrepentimiento. «Siento que hayamos llegado a esto. De verdad que lo siento. Siento que hayamos llegado a esto. No, siento que esto esté pasando. No, siento haber permitido que mi mujer te destrozara. Solo siento que la situación se haya vuelto tan desagradable para todos». «Lo sé, cariño», dije, y lo decía en serio. Lo sentía de la misma manera que la gente siente tener que sacrificar a una mascota querida, triste por la necesidad, pero convencida de que es lo mejor. ¿Tienes a dónde ir?», preguntó, y pude oír la esperanza en su voz, la esperanza de que yo dijera que sí, de que le facilitara las cosas desapareciendo con elegancia en alguna solución que él no tuviera que proporcionar. «Encontraré algo», dije. «Siempre lo hago». Y mientras salía por la puerta principal de la casa donde había criado a mi hijo, la casa que les había regalado, llevando todo lo que poseía en 2 pequeñas maletas, me di cuenta de que me había equivocado en algo fundamental. Había pensado que lo peor que podía pasar era perder a Roberto, pero acababa de descubrir algo peor. Lo peor era ser olvidada por alguien a quien nunca podrías olvidar. Pero mientras estaba en la acera, frente a lo que solía ser mi hogar, mirando el camión de mudanzas que se llevaría lo último de mi antigua vida, algo se agitó dentro de mí. No era ira exactamente, ya ni siquiera era dolor. Era otra cosa, algo más silencioso, pero más fuerte. Todavía tenía algo de lo que se habían olvidado, algo que ni siquiera sabían que existía, algo que estaba a punto de cambiarlo todo. Pasé mi primera noche sin hogar en mi coche, aparcado fuera de una cafetería de carretera abierta 24 horas, con mis 2 maletas en el asiento trasero y la almohada de Roberto apretada contra mi pecho. La almohada que Vanessa había llamado una asquerosa cama de perro vieja era lo único que aún conservaba el aroma del amor, el único recordatorio físico de que alguien me había querido lo suficiente como para tenerme cerca incluso en sus últimos momentos. El letrero de neón de la cafetería zumbaba y parpadeaba en la oscuridad, proyectando sombras rosas y azules sobre mi parabrisas. A través de las ventanas, podía ver a la clientela nocturna, trabajadores por turnos tomando un café entre trabajos, adolescentes sin otro lugar a donde ir, ancianos apurando tazas de café durante horas, porque el calor y la luz eran mejores que lo que les esperaba en casa.
Me había convertido en uno de ellos. La gente invisible a la que había pasado de largo durante 73 años sin verla realmente, sin entender que la falta de hogar no siempre era una elección o un fallo moral. A veces era simplemente lo que sucedía cuando las personas que se suponía que debían amarte decidían que ya no valía la pena amarte. Pero mientras estaba sentada allí en mi coche, rodeada de todo lo que poseía en el mundo, algo extraño comenzó a suceder. El peso aplastante del dolor y la humillación que me había estado asfixiando comenzó a levantarse, reemplazado por algo que no había sentido en meses: claridad. Por primera vez en casi un año, mi mente se sentía nítida y enfocada en lugar de nublada por la confusión y la autocrítica. Las constantes preguntas que me habían atormentado: ¿qué hice mal? ¿Cómo podría haber sido una mejor madre? ¿Cómo podría recuperar su amor? Simplemente cesaron, porque finalmente entendí la verdad que había estado frente a mí durante meses. Esto no se trataba de mí. La crueldad de Vanessa, la indiferencia de Miguel, su campaña sistemática para hacerme sentir inútil, nada de eso se basaba en algo que yo hubiera hecho realmente. Se trataba de lo que ellos necesitaban que yo fuera para justificar lo que querían hacer. Necesitaban que yo fuera una carga para poder sentirse justificados al descartarme. Necesitaban que yo fuera patética para poder sentirse superiores en sus propias vidas. Y yo había seguido su guión a la perfección, aceptando su versión de la realidad donde yo era el problema que debía ser resuelto. Pero sentada en ese coche, abrazando el último vestigio del amor de mi marido, recordé algo que había olvidado en mi desesperación por seguir siendo parte de una familia que ya no me quería. Recordé quién había sido antes de convertirme en la suegra no deseada, la anciana incómoda, la carga a gestionar. Había sido Isabel Morales, una mujer que había construido una vida, criado a un hijo, amado a un marido durante 47 años de matrimonio, gestionado un hogar, apoyado a una familia a través de dificultades económicas y crisis de salud, y todos los desafíos ordinarios que ponen a prueba el carácter de una persona. Había sido fuerte una vez, capaz, independiente. Podía volver a hacer esas cosas. Mientras el sol salía sobre el aparcamiento de la cafetería, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. No iba a pasar los años que me quedaban en una aséptica residencia de mayores, almacenada con otros padres descartados, mientras mi hijo y su esposa disfrutaban de la vida que yo había ayudado a hacer posible. Iba a desaparecer, no de la manera trágica que Vanessa probablemente esperaba. Ningún colapso dramático que los cargara de culpa y gastos funerarios. Iba a desaparecer de una manera que me permitiera reclamar mi vida, mi dignidad y mi futuro. Iba a recordar algo que ni siquiera sabían que existía: la tierra de mi padre. Hace 40 años, cuando papá murió, me dejó una pequeña propiedad en la comarca de Valdelobos, a unas 2 horas al norte de la ciudad. 8 hectáreas de colinas y árboles centenarios, con una pequeña cabaña que había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. La había heredado junto con Roberto, pero nunca la habíamos usado. Estábamos demasiado ocupados construyendo nuestra vida en las afueras, demasiado centrados en las necesidades de Miguel y la carrera de Roberto, como para pensar en escaparnos al campo. Después del funeral de papá, había pagado el IBI todos los años sin pensar mucho en ello. Era solo uno de esos gastos automáticos que salían de nuestra cuenta bancaria, tan rutinario como la hipoteca o la factura de la luz. Incluso después de la muerte de Roberto, había seguido pagando el impuesto por costumbre, por una vaga sensación de que debía conservar el último pedazo del legado de mi padre. Miguel no sabía de la propiedad. Nunca se la había mencionado porque nunca había parecido relevante para nuestra vida en la urbanización. Vanessa, desde luego, no lo sabía. Su visión de mi valor se limitaba a los bienes que podía ver, calcular y reclamar. Pero yo sí lo sabía. Y por primera vez en meses, sentí algo que había estado ausente en mi vida. Sentí una posibilidad. El viaje a la comarca de Valdelobos me llevó a través de paisajes que había olvidado que existían. Colinas cubiertas de bosques que apenas comenzaban a mostrar sus colores de otoño. Pueblos pequeños donde el ritmo de vida no había sido acelerado por la ambición y la competencia por el estatus. Tierras de cultivo donde la gente todavía conocía a sus vecinos
y se ayudaban mutuamente en los momentos difíciles. Con cada kilómetro que ponía entre la ciudad y yo, sentía que el peso de las expectativas de los demás se desvanecía de mis hombros. Nadie aquí sabía que se suponía que yo era una carga. Nadie esperaba que me disculpara por existir o que me hiciera más pequeña para que otros pudieran sentirse más importantes. La cabaña era exactamente como la recordaba de las visitas de mi infancia. Pequeña, pero sólida, construida por las manos de mi abuelo con madera cortada en la propia finca. Estaba en un claro rodeado de robles que probablemente tenían 100 años, con una vista del valle que se extendía por kilómetros sin un solo edificio a la vista. El interior era rústico pero funcional. Un dormitorio, una sala de estar con una chimenea de piedra, una cocina que había sido actualizada en los años 80, pero que seguía siendo perfectamente útil. La electricidad y el agua del pozo seguían conectadas. Había mantenido los suministros funcionando todos estos años sin pensar realmente por qué. Quizás una parte de mí siempre supo que algún día podría necesitar este lugar. Esa primera noche en la cabaña, me senté en el porche con una taza de té, escuchando sonidos que había olvidado que existían. Búhos llamándose en la oscuridad, el susurro del viento entre los árboles viejos, el sonido lejano de un arroyo que corría por el borde de la propiedad, sin ruido de tráfico, sin los televisores de los vecinos, sin conversaciones a través de paredes delgadas sobre mi incompetencia y sus planes para mi eliminación. Solo paz. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertarme ansiosa por la nueva humillación que podría traer el mañana. A la mañana siguiente, recorrí los límites de la propiedad, reencontrándome con una tierra que me pertenecía de una manera que el chalet de las afueras nunca lo hizo, ni siquiera cuando mi nombre estaba en la escritura. Este lugar había sido amado por generaciones de mi familia. Tenía historia y recuerdos que no podían ser borrados por las preferencias de decoración de otra persona. Encontré el viejo granero donde mi abuelo guardaba sus herramientas, el huerto de manzanos que mi abuela había plantado, el prado donde mi padre me había enseñado a identificar flores silvestres y cantos de pájaros. Todo estaba descuidado y abandonado, pero su estructura seguía siendo fuerte y hermosa. De pie en ese prado, rodeada por la evidencia de la larga presencia de mi familia en esta tierra, me di cuenta de algo que lo cambió todo. Ya no necesitaba ganarme el amor de nadie. No necesitaba justificar mi existencia ni disculparme por ocupar un espacio en el mundo. No necesitaba aceptar las definiciones de los demás sobre mi valía, ni sus decisiones sobre mi futuro. Necesitaba construir algo nuevo. Esa tarde, conduje hasta el pequeño pueblo de Valdelobos, población 847 según el cartel de bienvenida, y entré en la cafetería local. Era el tipo de lugar donde todos se conocían, donde las conversaciones se detenían cuando entraba un extraño, donde ser un forastero era inmediatamente obvio. La camarera era una mujer de mi edad con ojos amables y manos curtidas por el trabajo. En su placa ponía Beatriz, y me sirvió un café sin preguntar si quería uno. «Usted no es de por aquí», dijo, pero su tono era de curiosidad más que de hostilidad. «No», respondí, «pero estoy pensando en cambiar eso». Durante la siguiente hora, Beatriz me contó todo lo que necesitaba saber sobre Valdelobos. El pueblo estaba en crisis, como muchas pequeñas comunidades en zonas rurales. Los jóvenes se iban a las ciudades y a la universidad y nunca volvían. Los negocios locales estaban cerrando porque no podían competir con los grandes centros comerciales de las ciudades más grandes. El viejo hotel de la calle Mayor llevaba 5 años vacío, y el turismo que una vez había atraído a visitantes para disfrutar del paisaje pintoresco se había agotado casi por completo. «Lo que este pueblo necesita», dijo Beatriz, rellenando mi taza de café por tercera vez, «es alguien con energía e ideas. Alguien que recuerde lo que significaba la hospitalidad de pueblo». Mientras hablaba, una idea comenzó a formarse en mi mente, una idea tan audaz e improbable que casi la descarté de inmediato. Pero no lo hice, porque por primera vez en un año, estaba pensando en construir algo en lugar de simplemente sobrevivir a algo. Esa noche, llamé a mi abogado, no al de Miguel, no al abogado de la familia que había gestionado el traspaso de la casa,
sino a mi propio abogado personal, que me había ayudado con la herencia de Roberto y otros asuntos privados. Isabel, dijo, sonando sorprendido de oírme. ¿Cómo lo llevas? Miguel mencionó que estabais haciendo algunos cambios en tu situación de vivienda. Lo llevo muy bien, de hecho, dije, y me di cuenta de que era verdad. Necesito preguntarte sobre la liquidación de algunos activos, discretamente. Lo que ellos no sabían, lo que Miguel nunca había pensado en preguntar y Vanessa nunca había sospechado, era que Roberto había sido muy bueno con el dinero. Mejor que bueno. Tenía inversiones y cuentas de ahorro que yo había heredado, activos que eran solo míos, y no tenían nada que ver con la casa o las cuentas conjuntas que Miguel conocía. Dinero que podía comprar posibilidades. Dinero que podía construir nuevos comienzos. Dinero que podía demostrar que ser descartada por tu familia no era el final de tu historia. Era solo el comienzo de un capítulo mejor. Ya no estaba enfadada. Ya no estaba dolida. Estaba planeando. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, estaba emocionada por lo que traería el mañana. Habían pasado 3 meses desde que salí de lo que solía ser mi hogar, y me había vuelto invisible de una manera completamente diferente. No por humillación, sino por elección. Había desaparecido tan por completo de mi antigua vida, que bien podría no haber existido nunca. Mi abogado había estado liquidando discretamente la cartera de inversiones de Roberto, convirtiendo décadas de cuidadosa planificación financiera en el capital que necesitaba para algo sin precedentes. Construir un sueño que nunca me había permitido tener. El viejo hotel de la calle Mayor de Valdelobos llevaba tanto tiempo a la venta que el precio de salida había caído a casi nada. El edificio era sólido, construido en 1892, cuando la artesanía significaba algo permanente, pero necesitaba una reforma integral para convertirse en lo que yo imaginaba. Lo compré al contado, sorprendiendo a la agente inmobiliaria local que no había tenido una venta sustancial en años. ¿Qué piensa hacer exactamente con él?, preguntó mientras firmábamos los papeles en su pequeña oficina encima de la ferretería. Crear algo hermoso, dije, algo que una a la gente en lugar de separarla. Por primera vez en meses, estaba tomando decisiones sin pedir permiso a nadie, sin preocuparme por la opinión de otra persona, sin disculparme por querer algo y perseguirlo. La libertad era embriagadora. Contraté a constructores locales, hombres que habían estado luchando por encontrar trabajo a medida que la economía del pueblo decaía. Se sorprendieron al descubrir que la anciana que había comprado el viejo hotel no solo sabía lo que quería, sino que tenía los recursos para pagarlo de inmediato, sin complicaciones de financiación, sin retrasos, sin obstáculos burocráticos. Solo una visión clara y los medios para hacerla realidad. La reforma se convirtió en la comidilla del pueblo. Cada mañana, llegaba a la obra con ropa de trabajo y llevaba café para el equipo, revisando el progreso y tomando decisiones con la autoridad de alguien que por fin recordaba que era capaz de dirigir su propia vida. Restauramos los suelos de tarima original, pulimos los apliques antiguos y modernizamos la fontanería y el sistema eléctrico, preservando al mismo tiempo el carácter histórico del edificio. El vestíbulo se convirtió en un espacio cálido y acogedor, con cómodas zonas para sentarse alrededor de una chimenea de piedra restaurada. El comedor, que serviría tanto a los huéspedes del hotel como a los vecinos del pueblo, daba a la plaza a través de ventanales que habían sido testigos de más de un siglo de vida comunitaria. Pero la parte más importante de mi visión eran los detalles que lo hacían sentir como un hogar. Diseñé un rincón de lectura con libros que los huéspedes podían leer y llevarse, un patio ajardinado donde la gente podía sentarse tranquilamente con su café matutino, y un tablón de anuncios del pueblo donde los vecinos podían compartir noticias y eventos. Cada elección que tomé se centró en crear conexión en lugar de exclusión, calidez en lugar de estatus, comodidad en lugar de intimidación. Beatriz, la de la cafetería, se convirtió en mi asesora no oficial y mi amiga más cercana. Pasaba por allí al terminar su turno, trayendo bocadillos y cotilleos locales, ayudándome a entender los ritmos y las necesidades de una comunidad de la que poco a poco empezaba a formar parte. ¿Sabes qué es lo más curioso?
me dijo una tarde mientras estábamos sentadas en el porche del hotel, viendo el atardecer sobre la plaza del pueblo. Nadie aquí conoce tu historia. Nadie sabe qué te trajo hasta nosotros. Solo saben que estás aquí, trabajando duro, tratando a la gente con respeto e invirtiendo en nuestro pueblo cuando todos los demás nos daban por perdidos. Tenía razón. En Valdelobos, yo no era la suegra no deseada, la carga, la anciana incómoda que necesitaba ser gestionada. Era Isabel Morales, la señora que estaba devolviendo la vida al viejo hotel, que había creado puestos de trabajo para los vecinos, que tenía visión y recursos y trataba a todo el que conocía con una amabilidad genuina. Había vuelto a ser yo misma. La posada abrió en una fresca mañana de octubre, 6 meses después de que me hubiera marchado de la casa de mi hijo, con todo lo que poseía en 2 maletas. Me encontraba en el vestíbulo renovado, con un vestido azul que Roberto siempre decía que resaltaba el color de mis ojos, dando la bienvenida a los primeros huéspedes que se registraban en la posada Valdelobos. Eran una pareja joven de la ciudad, atraídos por la página web de la posada y la promesa de una tranquila escapada de fin de semana en el campo. Se maravillaron de la arquitectura restaurada, la atención al detalle, la forma en que cada habitación había sido diseñada para sentirse como un refugio de la dura competitividad de la vida moderna. «Este lugar es mágico», me dijo la mujer mientras les servía el desayuno en el comedor. «Se siente como retroceder en el tiempo, a cuando la hospitalidad significaba algo personal». En cuestión de semanas, se corrió la voz a través de blogs de viajes y redes sociales. La posada apareció en un artículo de una revista sobre joyas de la España vaciada. Empezaron a llegar reservas de huéspedes que habían oído hablar de la notable transformación de un pueblo moribundo, liderada por una mujer que había creado algo hermoso a partir de algo abandonado. Pero los momentos más significativos no fueron los reportajes en las revistas ni las reseñas de 5 estrellas. Fueron los instantes tranquilos en los que me di cuenta de que había construido algo que importaba en la vida de las personas. Como el viudo anciano del pueblo de al lado que venía a cenar todos los domingos porque le recordaba a las comidas familiares que echaba de menos. O la joven madre que traía a sus hijos al patio ajardinado porque era el único lugar donde podía encontrar verdadera paz durante su difícil divorcio. O el grupo de mujeres locales que había empezado a reunirse en el rincón de lectura todos los jueves para compartir libros, historias, y ese tipo de amistad profunda que sostiene a las personas en los momentos difíciles. Había creado más que un negocio. Había creado un centro social, un espacio de sanación, un lugar donde la gente podía recordar que la amabilidad era posible y que merecían ser tratados con dignidad. 6 meses después de la apertura de la posada, estaba en la cocina preparándome para el servicio de la cena cuando Laura, mi joven subdirectora, volvió de la recepción con una expresión extraña. «Señora Morales», dijo, «hay un hombre aquí que pregunta por usted. Dice que es su hijo». Mis manos se detuvieron sobre las verduras que estaba cortando. Por un momento, el mundo pacífico que había construido pareció tambalearse a mi alrededor como un espejismo que podría desaparecer si alguien hablaba demasiado alto. Miguel estaba aquí. «¿Qué quiere?», pregunté, con la voz cuidadosamente neutra. «No lo ha dicho, pero tiene una pinta horrible, como si no hubiera dormido en días». Me sequé las manos en el delantal, me arreglé el pelo y caminé hacia el vestíbulo con el paso medido de alguien que había aprendido a no precipitarse hacia la decepción. Miguel estaba de pie junto a la chimenea, todavía con su caro traje de negocios, pero, de alguna manera, parecía más pequeño de lo que recordaba. Tenía el rostro demacrado, los ojos enrojecidos y su pelo, normalmente perfecto, estaba revuelto como si se hubiera estado pasando las manos por él compulsivamente. Cuando me vio, algo se quebró en su expresión. Este no era el hombre seguro y exitoso que se había quedado en silencio mientras su esposa destrozaba a su madre. Era alguien que había sido quebrado por sus propias decisiones y que finalmente se enfrentaba al coste de las mismas. «Mamá», dijo, y su voz fue apenas un susurro. «Hola, Miguel», respondí, mi tono educado pero distante. El tono que usaría con cualquier extraño que apareciera en mi negocio. «¿Cómo me has encontrado?».
Tardé meses, dijo, y pude oír el agotamiento en cada palabra. Contraté a un detective privado. Pensé que te había pasado algo terrible. Nadie sabía a dónde habías ido. Tu abogado no me decía nada. Tu cuenta bancaria estaba cerrada. Era como si te hubieras desvanecido. Me desvanecí, dije simplemente, de una vida en la que ya no era deseada. Se encogió como si le hubiera abofeteado. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Hay cosas que no sabes, cosas que han pasado. Miré alrededor de mi hermosa posada, a los huéspedes disfrutando de la cena, a la cálida luz que se derramaba desde las ventanas sobre la plaza del pueblo, a la vida que había construido sobre las cenizas de todo lo que había perdido. Este era mi mundo ahora, mi elección, mi creación, mi paz. Estoy en mitad del servicio de cenas, dije. Si deseas hacer una reserva para esta noche, Laura en recepción puede ayudarte. De lo contrario, me temo que tendrás que volver en horario comercial. La cortesía formal de mi voz pareció devastarlo más que si le hubiera gritado. Esperaba lágrimas, súplicas, la gratitud desesperada de una mujer abandonada, agradecida por cualquier migaja de atención de su hijo. En cambio, encontró a una exitosa empresaria con una agenda apretada y sin tiempo para visitas imprevistas, de personas que habían perdido su derecho a su atención inmediata. Mamá, por favor, dijo de nuevo, y esta vez se le quebró la voz por completo. Vanessa se ha ido. El matrimonio se ha acabado. Todo se está desmoronando y necesito contarte lo que pasó de verdad. Necesito disculparme. Necesito intentar arreglar esto. No sentí nada, ni satisfacción por su evidente dolor, ni una oleada de vindicación porque su vida perfecta se hubiera derrumbado, ni el impulso de consolar al niño que había criado a pesar del hombre en que se había convertido. No sentí nada más que la tranquila certeza de alguien que había dejado de necesitar la aprobación de los demás para conocer su propio valor. La habitación 12 está disponible si quieres pasar la noche, dije. Laura puede hacer el registro. El desayuno se sirve de 7 a 9 de la mañana. Quizás podamos hablar entonces. Y me di la vuelta y regresé a mi cocina, dejando a mi hijo de pie en el vestíbulo de la posada que había construido sobre las ruinas de la vida que él había ayudado a destruir, aferrándome a las reservas, los horarios y los límites que finalmente había aprendido a establecer. La calma antes de la justicia no fue dramática ni emocional. Fue simplemente la paz que llega cuando dejas de necesitar que las personas que te rompieron sean las que te arreglen. A la mañana siguiente, encontré a Miguel sentado en el patio ajardinado a las 7 en punto, todavía con el traje arrugado del día anterior, con aspecto de no haber dormido nada. Había pedido un café, pero no lo había tocado, y cuando me acerqué a su mesa, pude ver el temblor de sus manos. «Has construido algo increíble aquí», dijo sin preámbulos, señalando la posada que nos rodeaba. Nunca supe que tenías esto dentro. Nunca supe que quisieras algo así. Nunca preguntaste, respondí, sentándome en la silla de enfrente con mi propia taza de café. La luz de la mañana era suave y dorada, filtrándose a través de los robles que conocía desde la infancia. Y por un momento, sentí lástima por este hombre roto que una vez había sido mi niño pequeño. Pero solo por un momento. Sé que me odias, continuó, con la voz ronca por el agotamiento y el arrepentimiento. Sé que no merezco el perdón, pero necesito que entiendas lo que pasó de verdad. Necesito que sepas que nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Bebí un sorbo de mi café y esperé. Había aprendido el poder del silencio, la forma en que hace que la gente revele más de lo que pretendía compartir. Vanessa lo había estado planeando durante meses, dijo. Las palabras brotaron como una confesión que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Lo de la alfombra, la forma en que estalló contigo, no fue espontáneo. Había estado esperando el momento adecuado, el público adecuado, algo que hiciera imposible que yo te defendiera sin parecer que elegía a mi madre por encima de mi esposa. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. ¿Qué quieres decir con que lo estaba planeando? Compró esa alfombra específicamente porque era blanca. La puso en el lugar exacto por donde pasabas cada mañana para ayudar con el desayuno. Sabía que acabarías pisándola, y cuando lo hicieras, tendría su excusa para deshacerse de ti permanentemente.
La crueldad calculada de aquello me dejó sin aliento. Yo había creído que fue un accidente, un momento de rabia que se había descontrolado, pero había sido premeditado, orquestado, diseñado para humillarme delante de testigos para que mi expulsión pareciera justificada en lugar de cruel. ¿Y tú lo sabías?, pregunté, con la voz firme a pesar de la furia que crecía en mi pecho. No antes de que pasara, dijo rápidamente. No me enteré hasta semanas después, cuando ella estaba presumiendo de lo lista que había sido al gestionar la situación. Dijo que debería estar agradecido de que hubiera solucionado nuestro problema con tanta eficiencia. Nuestro problema. Yo era su problema, y ella me había solucionado. ¿Por qué no me llamaste entonces?, pregunté. ¿Por qué no intentaste explicarlo, disculparte, traerme a casa? Su rostro se descompuso por la vergüenza. Porque para entonces ya era demasiado tarde. Habías desaparecido por completo, y una parte de mí se sintió aliviada. Me convencí de que probablemente estabas más feliz donde quiera que estuvieras, que quizás esto era mejor para todos. Mejor para todos, repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire de la mañana como una sentencia. Fui un cobarde, dijo, y ahora las lágrimas corrían por su rostro. Fui débil y egoísta y elegí el camino fácil en lugar de hacer lo correcto. Dejé que mi mujer destrozara a mi madre porque era más fácil que plantarle cara. Debería haberme sentido vindicada. Debería haberme sentido satisfecha de que finalmente entendiera la magnitud de su traición, de que finalmente asumiera la responsabilidad de sus decisiones. En cambio, me sentí cansada. Cansada de los arrepentimientos de otros, cansada de confesiones que llegaban demasiado tarde para importar, cansada de que se esperara de mí que reparara un daño emocional que no había causado. ¿Qué pasó con tu matrimonio?, pregunté, más por curiosidad que por preocupación. La risa de Miguel fue amarga y hueca. Justicia, supongo. El karma. Llámalo como quieras. Se secó los ojos con la manga como un niño. 3 meses después de que te fueras, Vanessa empezó a tener una aventura con mi socio. Al parecer, llevaban viéndose más de 1 año, incluso antes de que nos casáramos. Todo el tiempo que estuvo haciendo de nuestro hogar un infierno, estaba planeando su estrategia de salida con alguien que tenía más dinero y mejores perspectivas que yo. Asimilé esta información sin sorpresa. Una mujer capaz de orquestar mi humillación era ciertamente capaz de traicionar a su marido cuando le convenía. Se lo llevó todo, mamá. La casa, los muebles, la cuenta de ahorros, incluso las inversiones que yo creía protegidas. Su abogado de divorcios fue despiadado, y el mío un incompetente. Me pintó como un marido maltratador psicológico que había maltratado a su anciana madre, y el juez se creyó cada palabra. La ironía era casi poética. Vanessa había usado su crueldad hacia mí como prueba de la crueldad de mi hijo, convirtiendo la debilidad de él en un arma contra él. Ahora vivo en un estudio, continuó. Perdí mi trabajo porque su nuevo novio compró mi parte de la empresa por una fracción de su valor. Apenas puedo pagar la compra, y mucho menos los honorarios del abogado para luchar contra el acuerdo. Me miró con ojos desesperados. No me queda nada, mamá. Nada, excepto la certeza de que destruí la relación más importante de mi vida por una mujer que nunca me quiso. Una mujer que nos vio a los dos como obstáculos para lo que realmente quería. Dejé mi taza de café y miré a mi hijo. Lo miré de verdad, quizás por primera vez en años. Vi al niño pequeño que había corrido hacia mí con las rodillas raspadas y los juguetes rotos, creyendo que yo podía arreglarlo todo. Vi al adolescente que me había confiado sus sueños y miedos mientras trabajábamos juntos en el jardín. Vi al joven que me había llamado cada semana durante sus primeros años de independencia, todavía necesitando el sonido de la voz de su madre para sentirse seguro en el mundo. Y vi al hombre de mediana edad destrozado que había cambiado todo eso por la aprobación de alguien que nunca lo había valorado más que como un trampolín hacia algo mejor. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, mamá. Sé que es demasiado tarde. Sé que no puedes perdonarme, pero necesitaba que supieras que entiendo lo que perdí. Entiendo lo que tiré por la borda. El patio ajardinado estaba en silencio, excepto por el canto de los pájaros en los robles y el murmullo lejano de otros huéspedes que comenzaban su día. Este lugar pacífico que había construido,
este santuario donde la gente venía a curarse de las heridas que la vida les infligía. Miguel, dije finalmente, mi voz suave pero firme. Te perdoné hace meses. Levantó la vista bruscamente, la sorpresa reemplazando la desesperación en sus ojos. No porque te lo merecieras, continué. No porque lo que hiciste fuera perdonable, sino porque odiarte estaba envenenando la nueva vida que intentaba construir. Te perdoné por mi propio bien, no por el tuyo. Entonces, ¿podrás volver a confiar en mí? ¿Podremos encontrar un camino de vuelta el uno al otro? Me levanté de la mesa y miré mi posada, mi pueblo, mi mundo cuidadosamente construido donde era valorada, respetada y necesitada, donde tenía poder de decisión, autoridad y la libertad de ser generosa o reservada según eligiera. La confianza se gana, Miguel. Se gana con constancia, con decisiones, demostrando con el tiempo que has aprendido de tus errores. No se concede porque alguien lo sienta, esté desesperado o se le hayan acabado las opciones. Asintió, la comprensión empezando a clarear en su expresión. Si quieres recuperar un lugar en mi vida, dije, tendrás que demostrar que te has convertido en alguien digno de ese lugar, no con grandes gestos o disculpas dramáticas, sino con el trabajo silencioso de convertirte en un hombre que nunca más elegiría su propia comodidad por encima de hacer lo correcto. ¿Cómo?, preguntó, y por primera vez desde que había llegado, había esperanza en su voz. ¿Cómo lo demuestro? Entonces sonreí, la primera sonrisa genuina que le había dedicado desde que entró en mi vestíbulo. Empiezas por dejar el hotel y volver a tu estudio. Reconstruyes tu vida con la misma determinación con la que yo reconstruí la mía. Descubres quién quieres ser cuando nadie te mira, cuando nadie te presiona, cuando la única persona a la que tienes que rendir cuentas es a ti mismo. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara entre nosotros. Y si haces ese trabajo, ¿de verdad lo haces? Entonces quizás algún día estés preparado para el tipo de relación que se construye sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación. El tipo de relación donde ambas personas eligen estar ahí en lugar de estar atrapadas por la culpa, la historia y la biología. Miguel asintió. Las lágrimas aún corrían por su rostro, pero algo en su postura se había enderezado. Algo en sus ojos se había despertado. Lo haré, mamá. Me convertiré en alguien digno de ti. No lo hagas por mí, dije con firmeza. Hazlo por ti mismo. Hazlo porque mereces estar orgulloso del hombre que ves en el espejo. Hazlo porque quieres construir algo hermoso en el mundo en lugar de solo tomar de lo que otros han construido. Mientras caminaba de regreso a la posada, dejándolo sentado solo en el jardín donde mi abuela me había enseñado una vez que las flores más hermosas son las que sobreviven a los inviernos más duros, sentí algo que no había experimentado en más de un año. Me sentí madre de nuevo. No la mujer desesperada y disminuida que había mendigado migajas de afecto de personas que no la valoraban, sino la mujer fuerte y sabia que había criado a un hijo para ser mejor que él mismo, que siempre había creído que las personas podían cambiar si tenían la motivación y el apoyo adecuados. La mujer que entendía que a veces el mayor acto de amor es negarse a consentir la debilidad de alguien. La mujer que sabía que la justicia no se trata de castigo, se trata de crear las condiciones donde la verdad finalmente puede ser reconocida y el crecimiento finalmente puede comenzar. Han pasado 2 años desde aquella conversación matutina en mi patio, y escribo esta historia desde la misma silla donde vi a mi hijo enfrentarse a los escombros de sus decisiones. Los robles están más frondosos ahora, los jardines más maduros, y la posada se ha convertido en todo lo que soñé que podría ser, un lugar donde la gente encuentra sanación, conexión y esperanza. Pero la transformación más hermosa no está en el edificio ni en los terrenos, está en el hombre que aparece cada 3 meses, conduciendo su modesto coche de segunda mano desde la ciudad, para pasar un fin de semana como voluntario en la posada. Miguel se ganó su regreso a mi vida exactamente como le dije que tendría que hacerlo. En silencio, de forma constante, a través de acciones en lugar de palabras. Empezó reconstruyéndose desde cero. Aceptó un trabajo en una ONG, ganando una fracción de su antiguo salario,
pero encontrando un propósito en ayudar a otras personas a superar crisis financieras y dificultades familiares. Se mudó a un apartamento sencillo y lo amuebló con piezas de segunda mano, aprendiendo a encontrar la satisfacción en tener lo suficiente en lugar de tener lo máximo. Fue a terapia, no solo para procesar su divorcio, sino para entender cómo se había convertido en el tipo de hombre que podía permanecer en silencio mientras alguien a quien amaba era destruido. Aprendió a reconocer la diferencia entre mantener la paz y consentir la crueldad, entre la lealtad y la cobardía, entre el amor y la posesión. Y lo más importante, aprendió a hacer preguntas sobre mi infancia, sobre mis sueños, sobre los 40 años de mi vida que ocurrieron antes de que él naciera, y los 70 que existían más allá de sus necesidades. Descubrió que su madre era una persona completa con su propia historia, sabiduría y aspiraciones, no solo un personaje secundario en la historia de su vida. La primera vez que vino como voluntario a la posada, pasó todo el fin de semana pintando las paredes de las habitaciones y escuchando a Beatriz contar historias de los viejos tiempos en Valdelobos. No intentó impresionar a nadie con sus conocimientos o experiencia. Simplemente trabajó junto a personas que habían conocido las dificultades y apreciaban la ayuda, dejando que le enseñaran cosas sobre la resiliencia y la comunidad que su costosa educación nunca había cubierto. «Tu chico es diferente ahora», me dijo Beatriz después de su tercera visita. «Más callado, pero más fuerte, como alguien que ha aprendido la diferencia entre hablar y escuchar». Tenía razón. El hombre que venía a ayudar a la posada se parecía poco al que se había casado con Vanessa. Aquel Miguel había sido un actor, siempre calculando cómo serían percibidas sus palabras y acciones, siempre gestionando su imagen en lugar de examinar su carácter. Este Miguel trabajaba sin buscar reconocimiento, se disculpaba sin poner excusas y ofrecía ayuda sin esperar elogios ni gratitud a cambio. La relación que construimos no se parecía en nada a la que habíamos perdido. Era mejor. Se basaba en la elección en lugar de la obligación, en el respeto en lugar de la dependencia, en la comunicación honesta en lugar de suposiciones no examinadas sobre lo que nos debíamos el uno al otro. Nunca pidió volver a Valdelobos. Nunca sugirió que debiéramos vivir cerca de nuevo. Entendió que mi independencia no era algo a lo que me hubieran forzado las circunstancias. Era algo que yo había elegido, atesorado, y que nunca más entregaría por la comodidad de otra persona. En cambio, construyó su propia vida en su propia ciudad, y compartíamos trozos de nuestros mundos separados cuando nos parecía natural y significativo a ambos. Hablábamos por teléfono semanalmente, no porque la obligación lo exigiera, sino porque disfrutábamos genuinamente de la compañía del otro. Visitaba la posada cuando su agenda se lo permitía, no como un hijo perdido buscando refugio, sino como un hijo adulto que respetaba los límites de su madre y apreciaba la invitación a su mundo. El mes pasado, trajo a alguien con él por primera vez, una mujer llamada Sara que trabajaba en la misma ONG, que llevaba 5 años divorciada y tenía 2 hijas adolescentes. No se parecía en nada a Vanessa. Donde Vanessa había sido refinada y preocupada por el estatus, Sara era auténtica y sencilla. Donde Vanessa había exigido atención y admiración, Sara la daba generosamente a los demás. Donde Vanessa había visto las relaciones como competiciones que ganar, Sara las veía como alianzas que cuidar. «Quiero que sepas», me dijo Sara en privado mientras Miguel ayudaba con el servicio de la cena, «que habla de ti todo el tiempo, de cuánto admira lo que has construido aquí, de lo orgulloso que está de tu valentía, de cuánto aprendió al verte reconstruir tu vida después de que todo se viniera abajo». Sus palabras me conmovieron, pero me impresionó más su instinto de buscarme, de establecer una conexión independiente de su relación con mi hijo. Era una mujer que entendía que amar a alguien significaba respetar sus otras relaciones en lugar de intentar controlarlas o disminuirlas. «Me ha contado lo que pasó con su primer matrimonio», continuó, «sobre cómo te falló cuando más lo necesitabas. Nunca ha intentado excusarlo ni minimizarlo. Solo dice que fue lo peor que ha hecho en su vida y que pasará el resto de su vida asegurándose de no volver a fallarle a nadie de esa manera». Esa noche, mientras todos estábamos sentados en el porche de la posada,
viendo cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Sentí algo que no había experimentado en décadas, una paz total con mi lugar en el mundo. Miré a Miguel, que escuchaba atentamente mientras la hija menor de Sara describía sus planes para la universidad, ofreciéndole ánimo y haciendo preguntas reflexivas sobre sus intereses. Vi a un hombre que había aprendido a valorar los sueños de los demás tanto como los suyos, que había descubierto que la verdadera fuerza proviene de levantar a otros, en lugar de pasar por encima de ellos. Pensé en Vanessa, donde quiera que estuviera ahora, probablemente manipulando a otra familia, creando nuevas víctimas, dejando nuevos destrozos a su paso. Ya no sentía ira hacia ella, ni deseo de venganza o justicia. Era simplemente una persona que había elegido el egoísmo sobre el amor, la crueldad sobre la amabilidad, la destrucción sobre la creación. Las consecuencias de esas elecciones eran suyas, pero yo había elegido de otra manera. Había elegido construir en lugar de destruir, sanar en lugar de herir, crear belleza de las cenizas de la traición. Había elegido perdonar no porque el perdón fuera merecido, sino porque odiar era incompatible con la vida que quería vivir. Cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo cada vez más oscuro, Miguel se acercó a donde yo estaba sentada y se arrodilló junto a mi silla. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué?» «Por enseñarme cómo es empezar de nuevo. Por demostrar que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien se supone que debes ser. Por enseñarme que lo más fuerte que puedes hacer no es aferrarte, es dejar ir y luego elegir lo que vale la pena volver a coger». Extendí la mano y le toqué la mejilla, como solía hacer cuando era pequeño y necesitaba consuelo después de un mal sueño o un día difícil. «Hiciste el trabajo, cariño», dije. «Yo solo te di el espacio para hacerlo». Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, recorrí mi posada una vez más antes de apagar las luces. Me detuve en el vestíbulo, mirando el libro de visitas donde cientos de huéspedes habían escrito notas de agradecimiento por la paz que habían encontrado aquí, por el recordatorio de que la amabilidad todavía existía en el mundo, por la evidencia de que era posible crear algo hermoso a partir de algo roto. Había escrito mi propia historia en estas habitaciones, en esta comunidad, en esta vida que había construido de la nada más que con determinación y esperanza. Me había demostrado a mí misma que ser descartada por personas que no podían ver mi valor no disminuía ese valor. Simplemente me liberaba para compartirlo con personas que sí podían apreciar lo que tenía que ofrecer. Había aprendido que a veces la mayor victoria no es recuperar lo que perdiste, es descubrir que nunca lo necesitaste tanto como pensabas. A veces, la justicia no consiste en hacer que la gente pague por sus crueldades. Consiste en negarse a que esas crueldades definan los límites de tu vida. A veces, la mejor venganza es vivir tan plenamente, tan alegremente, tan auténticamente que las personas que intentaron empequeñecerte se vuelven irrelevantes para tu felicidad. Apagué la última luz y caminé hacia mi apartamento detrás de la posada, pasando por el jardín donde las rosas de mi abuela florecían cada primavera, bajo los robles que habían sido testigos de 4 generaciones de historias de mi familia, hacia el pequeño pero suficiente espacio donde duermo en paz cada noche, rodeada de la evidencia de una vida bien vivida. Me habían desechado como algo sin valor, pero había descubierto que mi valor nunca dependió del reconocimiento de los demás. Había perdido todo lo que creía que importaba, pero había encontrado todo lo que realmente importaba. Había aprendido que la historia de amor más importante no siempre trata de encontrar a alguien que te ame. A veces trata de aprender a amarte a ti misma lo suficiente como para exigir el trato que mereces. Y en la quietud de mi pequeño apartamento, rodeada de los libros que había elegido, los muebles que había seleccionado, las fotografías de la comunidad que había ayudado a construir, sonreí y me susurré a mí misma las palabras que se habían convertido en mi verdad. No soy lo que me pasó, soy lo que elegí ser a pesar de lo que me pasó. El silencio que una vez había sido mi enemigo, se había convertido en mi amigo, y en ese silencio había encontrado mi voz. Si la historia de Isabel te ha inspirado, por favor, suscríbete a nuestro canal
y compártela con alguien que necesite oír que nunca es tarde para empezar de nuevo. A veces, los mejores capítulos de nuestras vidas son los que escribimos después de pensar que la historia había terminado. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encanta conectar con gente de todo el mundo que entiende que la resiliencia es una de las cualidades más hermosas de la vida. Escribe un 9 en los comentarios si te has quedado hasta el final conmigo. Gracias por acompañar a Isabel en su viaje de víctima a vencedora, de invisible a invaluable, de descartada a digna. Hasta la historia de mañana, recuerda, nunca se es demasiado mayor para florecer exactamente donde eliges plantarte.